en el nombre de Jesús. Vamos al tema. Jesús está durmiendo. Y de verdad, está durmiendo. Es increíble el Señor, ¿eh? Jesús está durmiendo. Vamos al libro de Mateos, capítulo 4, Marcos, capítulo 4, versículo 35. Y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Así te está diciendo el Señor, a ti y a mí ahora. Algo quiere Jesús. O sea, no quiere que todo siga igual, por eso es que hoy día es especial. Dice, pasemos al otro lado, y te está invitando. ¿Cuántos nos atrevimos a pasar con Jesús? Eso me gusta. Y dice 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún el viento, que pareciese que tuviese cerebro, que tuviese oídos, que estuviese vivo, y el mar también, que parece que tuviese oídos, tuviese cerebro, le obedecen. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Déselo fuerte a Jesús. Vamos a ver quién es este. ¿Quién duerme? ¿Quién duerme? ¿Se quedó dormido o no se quedó dormido? ¿Se quedó dormido o no se quedó dormido? Bueno, la palabra la lleva, ¿o no? ¿Cómo que tienen miedo de decir amén, parece? ¿Ah? Porque siempre nos han inyectado de Dios como un campo de Dios. Pero hay que inyectar el otro campo también. Porque Dios es Dios completo, entero, es un cosmos, Él. Y siendo el cosmos de nuestra vida, mi razón de vivir es Dios. ¿Es su razón de vivir? Entonces que Dios sea un cosmos, que sea todo, significa eso. Si Dios se queda dormido, ama a Dios porque se queda dormido. ¿Cuánto ama a Dios porque se queda dormido? Ah, ahora están saliendo más, amén. Vamos entendiendo, amamos a Dios en todo, por hermano. ¿Ah? Si Él dice, lo dejó escrito, si no hubiese sacado esa palabra para que nadie hubiese sabido que se queda dormido. ¿Ah? Y más encima los invita a pasar al otro lado. Tome asiento, hermano. Tome asiento y escuche con atención. Escuche con atención lo que vamos a decir. En el libro de Marcos, hermano, en el capítulo 4, quisimos leer con el Espíritu Santo del versículo 35 en adelante. ¿Por qué quisimos leer? Porque si usted lee los versículos anteriores, se da cuenta que allí Jesús estuvo haciendo un trabajo, hermano, de predicación de la palabra, de inyección hacia la gente, un trabajo agotador el trabajo del Señor. Pero dice la Biblia que llegando la noche, hermano, se hizo para dormir. ¿Por qué se hizo para dormir? Porque la noche es el lugar de reposo donde es difícil poder hacer cosas porque no hay visión. No hay visión porque está oscuro.
Sobre todo en aquel tiempo que no existía la electricidad. Así que imagínense, menos cosas. Hoy día, hermano, ya como que han cambiado muchas cosas, pero vamos a irnos al tiempo de Jesús para saber lo que quiso hacer Él con esta historia, lo que quiso dejarnos dicho Él. Hoy día las empresas, hay luz eléctrica, las calles están todas iluminadas y perfectamente una ciudad puede funcionar. Hay ciudades en el planeta, hermano, que algunas están funcionando más en la noche que en el día, y eso ya está pasando en algunas ciudades del mundo. Y aquí en Santiago también está pasando que hay muchas empresas y gente que funciona en la noche. Y hay gente que hace vida, hermano, mucha vida bohemia también en la noche, porque existe más luz. Pero en el tiempo de Jesús no era así, la noche había llegado y ya no se podía seguir haciendo nada mucho, porque no había los medios que hay hoy día. Entonces la noche se suponía que es para descansar, para ya apartarse hacia los aposentos, cada cual hacia su lugar. El problema es que no era llegar y irse a descansar. El problema se produce aquí en esta historia en que Jesús les dice algo a los discípulos. Les dice, pasemos al otro lado, le dice. O sea, había que hacer el atravieso de aquel mar, de aquellas aguas. Había que hacer un atravieso. Y usted sabe que cuando llega la noche las presiones comienzan a ascender a la tierra. Y normalmente en la noche o en la tarde, esa hora que ellos están atravesando, al caer la tarde, al caer la noche, quiero decir, las temperaturas, las presiones comienzan a hacer presión sobre el planeta. Yo aprendí un poco estas cosas por el problema de la luna. ¿Y qué pasa con las aguas? Que comienzan a moverse más fuerte. Entonces, no es conveniente, sobre todo en las barcas de aquellos años, hacer atraviesos de agua justamente en los ratos más complicados. Por último, o lo hacemos más temprano, o lo hacemos en la noche, cuando ya la noche se establece y ya, hermano, comienza a venir la mañana y todo se comienza a calmar y estas presiones comienzan a desocuparse en el planeta, o en la parte donde le toca la oscuridad, donde toca la luna. Entonces, comienza a pasar eso. Pero Jesús le dice, y llegada la noche le dice, vámonos al otro lado. Nadie sabía que Jesús se iba a quedar dormido. No, nadie estaba preparado para eso. Si nos damos cuenta nosotros, leyendo ahí, si usted lo ve en su Biblia, en aquel día, después de haber hecho todo ese trabajo el Señor, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también allí con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, dice, y echaba las olas en la barca de tal manera que la barca, ¿qué es lo que le pasaba? Se anegaba. Sabía el Señor que Jesús, el Hijo de Dios, conocía todo. Amén. Dios mismo en él. Sabía el Señor lo que iba a pasar. ¿Ah? ¿Por qué les ordena ir al otro lado? Cuando Dios te ordena algo, te dice, hijo, quiero que pertenezcas a esta obra, quiero que me ayudes aquí porque tenemos que salvar almas, te dice el Señor. Sabe el Señor lo que te va a venir y cómo te va a probar y lo que va a hacer con tu vida. Lo conoce, sabe. Por eso me es increíble a veces personas, hermanos, que piensan que pueden ser líderes de una forma tan simple y fácil. Creen que ser líderes es para que les digan pastor o para que les digan, no sé, papá o como quieran, y para que la gente los siga y tener una masa de personas que ande detrás de ellos. Cuando Dios te escoge para algo, te escoge con un propósito. Y quiere Dios que tú tomes decisiones para que tú hagas de tu vida lo que Dios quiere hacer contigo. Eso quiere Dios. Y cuando Dios te dice, ven, vamos al otro lado, es que Dios ya tiene estipulado algo. Y lo primero que escoge, yo le hubiese dicho, Señor, ¿y por qué terminó el culto tan tarde? ¿Por qué no terminamos un poquito más temprano? Haber llegado temprano a la casa. Oiga, ayer empezamos el culto temprano a las 4 de la tarde, hacía calor, había un poquito de hermanos. Y decimos, oye, hemos hecho un medio sacrificio y ahí está un poquito de hermanos. Bueno, gracias al Señor que después llegaron otros leones por ahí, hermano, y se fue llenando la iglesia. Pero la calor yo creo que ayer dejó fuera de combate a varios y se perdieron una gran bendición. Ayúdenos el Señor.
Porque ahí es donde está el problema de la relación con Dios. Jesús escoge un tiempo que no le gusta a nadie. Y llegada la noche, dice, podía perfectamente haber terminado un poquito. ¿Sabía él cómo hizo el problema del sol y la luna y la tierra para que se produzca el sistema de oxigenar las aguas de nuestros mares para que exista una fauna marina? Sí, lo sabía. Por eso es que existen estas presiones y todo eso para que las aguas se muevan, se oxigenen y así existe también una fauna marina. Porque si no los peces se morirían con aguas que no tengan oxígeno. Entonces cuando él escogió esta forma de pasar a otro lado, de los que están con él, porque muchos son los que vienen a él. Esta es la diferencia que existe, que me decía el Señor. Muchos son los que vienen a mí. Cuando comenzó este ministerio me lo dijo el Señor, 15 años atrás. Me dijo, verás muchos venir a mí, pero no todos son de mí. Porque hoy he entendido algo como pastor. Muchos vienen a Jesús, pero ¿cuántos andan con Jesús? Y voy a leer una palabra hermosa, hermano, en el libro Cantares, para confirmar este tema. Pero ¿cuántos caminan con Él? Dice que había más barcas allí con Él, pero ninguna de ellas atravesó. Vámonos al otro lado. Y se fue con los discípulos al otro lado. Y cuando están atravesando, comienza el fuerte viento, hermano. Este fuerte oleaje de presiones que vienen sobre las aguas en la tierra. Y que comienzan allí las aguas, hermano, a fluir. Que se nos tiene profetizado a nosotros que ahora estas altas presiones han ido haciendo acrecentar, hermano, estas marejadas que dijo un científico el otro día que ya no le llamen marejadas, porque son tsunamis, dijo un científico. Marejadas son cuando son marejadas nomás. Pero ahora ya no son marejadas, por hermano, porque son gigantísimas. Y eso es debido a las altas presiones que estamos sufriendo en nuestro planeta. Y hermano, y dice que allí van atravesando y viene este fuerte viento. Y comienza el problema. Cuando Dios te ordena durante la noche atravesar contigo hacia el otro lado, da la impresión, y voy a usar la palabra impresión, que cuando Jesús te dice, voy contigo, ¿cuánto decimos amén? ¿Cuánto decimos amén? Amén. Claro, porque lo creemos de todo corazón. Porque hay fe, creemos. Pero fíjate que esa fe sin obra a Dios no le sirve. Por eso es importante entender, porque hay mucho pueblo de Dios que le han enseñado a creer nomás. No, si eso no sirve. Hay una fe que dice la Biblia que no sirve. La fe sin... Dígalo usted, la fe sin... ¿De qué sirve creer entonces si no hay obra? ¿Se fija? Tiene que haber un proyecto de fe en su vida. Ese proyecto de Dios tiene que estar en su vida. Me esfuerzo por algo. Creo en Dios que tiene una obra en la tierra que se llama Evangelio o Gratas Nuevas de Dios, un reino que está en favor de nosotros y está aquí en la tierra para salvarnos Dios a través de Él y para llevar mucha gente hacia los cielos. Y yo quiero participar en esa obra de salvación junto con Jesús. Entonces Jesús me dice, Leonardo, vamos al otro lado. Ya, Señor, ya sé cómo funciona esto y me preparo. Sé lo que significa ir al otro lado con Jesús. ¿Quién se quiere ir al otro lado? Oiga, ¿está seguro que se quiere ir al otro lado? Porque lo van a invitar en medio de la noche. No crea que todo le va a ser tan mágico, porque hay algunos que buscan ese evangelio mágico. Hay algunos vienen a puro escuchar una palabra que poder salir bien. Aquí tiene que salir más bien de lo que usted piensa. Tiene que salir con convicción, con conciencia, no con una emoción nomás. A mí más interesado de emocionarlo a usted, esto es más interesado en que usted tome conciencia y haga un cambio radical, de verdad. De verdad. Y que usted tome decisiones de verdad para servir a Dios. Porque esto se acerca, hermano. Y si no lo cree, venga el martes, porque va a ser increíble lo que vamos a pasar, hermano. Y se va a dar cuenta que ya no queda nada. Y va a ser muy difícil para muchos hijos del Señor. Por eso Jesús dijo, vamos al otro lado. Y dice que allí en medio de aquella noche empezó el viento, empezó esta marejada, empezó este problema de presión. Usted mire, se lo voy a decir de otra manera este problema de marejada, de presión. Se lo voy a decir en dos palabras sencillas. Jesús le dice a la gente, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera, levantemos la mano los que queremos. ¿Usted lo decidió?
No yo ni Jesús. Él no decidió nada. Él le preguntó, ¿vamos al otro lado? Muchos le seguían, pero ¿cuántos caminaban con él? Vamos al otro lado. Y le decimos amén. Y dice Jesús ahora, el que quiera venir en pos de mí. Entonces vengo yo y yo, Señor, hey, devuélvete un poquito, anda a buscar tu cruz y ahora sígueme, dice el Señor. ¿Te fijas? Entonces, cuando Jesús te invita y te dice, vamos al otro lado, lo hace en un tiempo que no es agradable. En un tiempo donde nadie estaba durmiendo, pero él sí. Él sí estaba durmiendo. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se queda dormido cuando todo el mundo está preocupado? Está preocupado de que se les está negando el bote, que se pueden ahogar, que se pueden hundir, y Jesús durmiendo. Entonces, hay un problema de la visión que nosotros se nos ha inyectado del Evangelio. Hay un problema, hermano. Un problema que... Y la mística hace eso, pues, hermano. Por eso me gocé mucho en la predicación del hermano ayer. La verdad que le decía, Señor, no tengo ni una milésima de gracia lo que tiene el hermano para decir estas cosas, pero me encantó la predicación, hermano. Me encantó la formación que entregó. Me encantó. No era como cantaba. Nadie creería que nos ministró en la alabanza así, después como predicó. Pero hermosa la predicación, hermano. Es increíble. Es increíble. ¿Cómo nos enseñó? ¿Cómo nos cambia el chip Dios? ¿Cuándo iba a pensar yo quería hablar de que estaba hablando de lo mismo de nosotros? Yo veía otra cosa en él. Pero cuando se paró aquí vi a un saboreando a Jesús, por hermano. Y dice que a él le costó eso de saboreando a Jesús. Si hay una iglesia donde nunca hubiese querido llegar por el nombre, era esta. Mire. Pero el Espíritu no lo dejó, dice. No lo dejó. De hecho, él sacó varios eventos antes de llegar a este. Y por este hermano a las 5 o 6 de la mañana, ahí venía con un bote, hermano, de goma, tratando de llegar a puerto para estar con nosotros. Llega a terminar, se lo traen los hermanos, vienen, más encima chocan, queda todo moreteado, adolorido los huesos. Oye, que le costó llegar aquí, pues, hermano. No es fácil llegar a saboreando a Jesús, parece. Ayúdenos el Señor, amén. Ayúdenos el Señor. Ayúdenos. Porque no es fácil. Porque Dios te escogió para subir a su barca. Tú decides. Y llegando y dice, despidiendo a la multitud, que había estado todo el día con ellos, le tomaron, dice los discípulos, como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó, dice, una tempestad de viento. Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y dice, y él estaba en la popa, durmiendo en un cabezal. Me parece increíble eso a mí, hermano. ¿Quién duerme con una tempestad así? Está bien que corra viento, que de repente hay unas latas que suenan por ahí en la casa. Bueno, yo me quedo dormido igual. Pero si me dice mi señora, oye, el primer piso ya se anegó, llevamos como un metro de agua. Imposible, hermano, yo no me voy a quedar dormido. Porque hay un problema de anegación, me estoy anegando. Y la anegación, ¿qué es lo que trae? Ahogo. Pero Jesús no estaba ni ahí. Él seguía durmiendo. Y miren la relación con Dios que hay aquí. Entre las personas y Jesús. Y Jesús y las personas. Fíjense ustedes en esto. Dice, y él estaba en la popa durmiendo. Y increíble, ¿eh? Durmiendo sobre un cabezal. No sé, usted imagínese las naves antiguas. Las naves antiguas casi siempre le hacían una especie de forma, a veces de león, de águila, de dragón. Y dependiendo de las naciones, eran las formas más o menos que le hacían. Entonces le hacían, en las popas o en las proas, le hacían unas imágenes. Y él estaba en uno de esos cabezales arriba. No creía que era muy cómodo dormir ahí. No era fácil. ¿Sabía el Señor que si iba a empezar a negar la barca? ¿Por qué se fue a dormir al cabezal, hermano? ¿Por qué no se fue abajo donde todas las naves tenían sus lugares, traían bodegaje de carga las naves, tanto de personas como de lugares donde se podía dormir tranquilamente? Pero usted pásese el rollo. ¿Por qué Jesús le dijo, vamos a ir a dormir al cabezal?
Dormir en el cabezal de la nave era complicado, por hermano, difícil. No era fácil quedarse allí. ¿Sabía que se iba a negar? A ver, estos cabritos se van a atravesar conmigo, dice. Nosotros decimos amén. Entonces tú tienes que prepararte de tu corazón, de tu mente, saber qué es el Evangelio, qué es vivir con Dios, saber de que Dios existe y que está en tu barca junto contigo. Pero la barca, mire, le voy a decir algo, la barca es suya y la dirección quiere Dios que sea de Él, pero suya. Por eso Dios le dice, atravesemos al otro lado, te pregunta. Jesús le dice a la gente, el que quiera venir conmigo, el que quiera, el que quiera. ¿Alguien quiere? Yo, dije yo. Y levanté la mano. Me dijo el Señor, sígueme. Y cuando lo voy a seguir, pero trae la cruz. No me vengas después cuando lleves un año en el Evangelio y te empieces a decir que metas los piececitos al agua, como le dijo a Ezequiel. Claro, cuando recién andamos con los pies en el agua y nos llega hasta los tobillos, no hay mayor dificultad caminar en el agua. Pero Ezequiel le dijo, te quiero más adentro. Y le llegó a las rodillas y ya le era más dificultoso caminar en el agua a Ezequiel. Y Dios le dice, te quiero más adentro, le dice. Y ya Ezequiel se metía más en el agua y le era más difícil, porque la corriente era más poderosa. Y Dios, no conforme, le decía, te quiero más adentro. Y dice que allí hasta los lomos del agua, y ya le era medio complicado a Ezequiel poder sostenerse en el agua y poder caminar en ella. Y Jesús le dice, te quiero más adentro, Ezequiel, del agua. Y dice que Ezequiel ve el agua allí, la ve como un río, dice. ¿Y qué hizo Ezequiel? Aquí que el agua me lleve para donde quiera. Porque yo ya no puedo con mis pies direccionar mi vida. Sino, ¿quién direcciona la vida de uno? El agua. ¿Y quién es el agua? El río de agua viva. ¿Cómo se llama? Jesús. Amén. Jesús de Nazaret. Él direcciona mi vida. Él es el río que vio Ezequiel. Cuando Él es un río, ya no hay dirección humana, hay una dirección del cielo para mi vida. Y eso es lo que nos cuesta aceptar del Evangelio, por hermano. Porque yo soy complicado. Me gusta hacer lo que yo quiero. Me gusta hacer lo que yo pienso, lo que yo deseo. Y me gusta jugar al yo-yo, por hermano. Primero yo, segundo yo y al último yo. Y Dios, ese es el problema, hermano, de los que le siguen y de los que caminan con Él. O sea, hay una diferencia ahí. Y dice que comenzó a negarse. Fíjese usted la relación entre Jesús y las personas y Jesús. A ver, ¿cómo nos identificamos nosotros? ¿Cómo nos identificamos aquí? Dice, pero se levantó esta tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, dice, durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo vieron ellos las cosas? Señor, ¿y yo cómo las veo cuando tengo ese problema? Maestro, no tienes cuidado que perecemos. O sea, ellos ya, ¿qué es lo que vieron ellos? ¿Qué se profetizaron ellos al tiro ahí? ¿Se acabó? ¿Se terminó? ¿Morimos aquí? ¿Hasta aquí llegamos? ¿Sí o no? Venimos con Jesús, pero jodimos, perdimos. Andamos trayendo a Jesús en la barca, pero hasta aquí llegamos. Se acabó todo. ¿Te fijas? Decimos que andamos con Jesús, pero lo que vivimos no es real conforme a lo que decimos. ¿Le sirve esa fe a Dios? No. Esa es la fe que tienen los diablos, por hermano, que dice Santiago. Que los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Pero no le hacen la obra a Dios. Ellos están contra la obra de Dios. Por eso si alguien me dice que tiene fe, participe en una obra. Haga algo. Porque cuando venga Jesús por su pueblo, dice que le va a preguntar, muéstrame tu fe. Lo dice el libro de Romanos. Muéstrame tu fe. ¿Qué le vamos a mostrar? ¿Qué hemos hecho? Más te he dado yo, le dice el Señor. ¿Y tú qué? ¿Qué has hecho? Nada. Entonces aquí le dice, Señor, despierta que perecemos. Despierta, Señor, que ya estamos muertos.
¿De qué me sirvió ir a la iglesia? ¿De qué me sirvió ser pastor, diácono, oficial, el hermano encargado de esto, la hermana aquí, la hermana allá? ¿De qué me sirvió ir a hacer aseo, panamasao, ayudar en la obra? ¿De qué me sirvió? Perecemos, Señor. Me morí, se acabó. Hey, Leo, espera, cálmate, hombre. ¡Cálmate! Yo estoy durmiendo, pero no me he bajado. Y le voy a leer la mujer que busca a Dios. Hay una mujer que Dios busca. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Señor, no tienes cuidado que perecemos, no te preocupáis de nosotros, Señor. Estáis preocupados de dormir y no de salvarnos. Eso le están diciendo, ¿sí o no? Desconfiaron de quién era Jesús. Desconfiaron de lo que Dios podía hacer por ellos. Ayúdenos al Señor a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque decimos muchas cosas. Amén, gloria a Dios, aleluya, y la emoción, hermano. Rebosa, como decía el hermanito, ¿cuánto se llama el hermanito Carlos ayer? Rebosa. Pero después, hermano, salimos 5 minutos para afuera y andamos más vacíos que no sé qué, hermano. Y eso no debería ser. Nosotros debemos vivir una vida abundante, dice la Biblia. Vivirla. Yo la vivo en el colegio, en el trabajo, en la casa, en la oficina, en mi vecindario, en donde sea. Mi vida abundante es siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y dice así, y escúcheme bien. Y levantándose, dice, cuando los discípulos dicen, no tienes cuidado que perecemos, dice el 38, 39 dice, y levantándose, reprendió el viento y le dijo al mar, mire, si es tan increíble, oiga, que parece que el viento, levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, mire lo que dice aquí, ¡calla! ¿Quién le dice calla a un viento? ¿Cómo eso? No entiendo. Mire, yo le voy a contar una experiencia, tuve años atrás, estaba haciendo un chalet en una parte, estábamos como en un segundo o tercer piso, estoy en una ventana y algo estaba haciendo yo arriba en esa ventana y al lado había un árbol grande, pero había una hoja que refregaba con el viento el techo y le hacía en el techo la hoja y cuando usted ya lleva una hora con ese cabrea, por mano, y 2 horas y todo el día ahí con la hoja y en la tarde, hermano, ya estaba aburrido con la hoja ya y me salió con rabia el tema y le dije a la hoja, cállate en el nombre de Jesús, y la hoja y no se movió más. Y sabes que yo me puse re feliz, dije, va, resulta, dije. Porque yo nunca había hecho algo así, por hermano. Y funciona, po. Y de verdad que funciona. Porque entre que me salió con un poco de rabia, no sabía que iba a funcionar, pero funcionó, po. Y sabe que después le contaba a mis compañeros de trabajo, no me creían, no me agarraron mucho. Pero yo disfruté de la situación. Y dije, increíble esto, escuchan, dije. ¿Cómo puede escuchar un viento, una hoja, un árbol, un sonido? Porque ya era mucho, o sea, era algo insoportable, metían bulla nuestras herramientas, pero eso era como el suplicio chino, la gotita de agua y ya, oiga, cuando ya hay varias horas en eso, es para volverse loco. Oiga, y resultó. Y a mí me espanta aquí cuando el Señor dice, ¡calla! Le está diciendo al mar y le está diciendo al viento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el mar estará vivo? ¿Que el viento estará vivo? A mí me parece increíble. A mí me parece increíble la comunicación de Dios con todo lo que Él ha creado. Mire, le voy a decir algo. Aquí es donde nosotros debemos... Voy a leer este versículo para explicarle se calla. Enmudece, le dice, y cesó el viento y se hizo ¿qué? Grande bonanza. Todo se quietó, todo afable, impecable, súper, para todos. Ni un problema. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo puede haber algo tan increíble, hermano, que pueda oír? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo está conectado todo?
aquí hay algo gigante que le voy a decir para los hermanitos que no han venido al estudio. Vengan a los estudios cuando hagamos estudios así, porque hay cosas que quizá a lo mejor tendría que explicarle, pero sería muy largo. Pero Dios dice en su palabra que no es hombre. Que no es hombre, dice, para mentir. Él no es hombre. Nosotros cuando tratamos con Dios, dice que la única forma de tratar con Dios es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la imagen de lo visible y de lo invisible, dice Colosenses, ¿cierto? Entonces, hermano, nuestro Dios, el Padre, el Creador, no es hombre. Pero nos conectamos con Él a través de Jesús. Le voy a decir algo. Le voy a explicar algo hoy día. Cuando yo tengo un cable de corriente que lleva luz hacia esa ampolleta, pero el interruptor lo tengo a ese lado, cuando yo tengo la luz apagada y digo, no hay luz, y miro el cable y digo, está sin energía, está sin corriente, pero sáqueme de una duda, ¿qué debo hacer con el cable para que encienda la luz? Solamente hacer el clic. Te quiero decir algo. Jesús estaba durmiendo, pero Él es la conexión con Dios. Te lo voy a explicar así. Él es la conexión con el Creador, con el que no es hombre, con el que no se puede ver, con el que dice la Biblia, nadie le ha visto jamás. Dice la Biblia. Hay algunas religiones que dicen que ellos han hablado con el Padre. Jesús dijo, cuando va con los discípulos, le dice al Señor, le pregunta a los discípulos, Señor, muéstranos al Padre. Tanto tiempo que camináis conmigo y no habéis visto al papá. Si la única forma de verlo es a través de Jesús. ¿Se fija? Entonces, pero no estoy diciendo que Jesús es el Padre. Cuidado, cuidado con eso. Jesús es el Hijo de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. ¿Se acuerda que en un estudio traje una esponjita, me acuerdo, para los hermanos? Le decía, Señor, ¿cómo puedo explicar esto? Es tan difícil. Por eso los discípulos dicen, me es difícil explicarle las cosas terrenales, cuánto más las celestiales, dice el apóstol. Entonces traje la esponjita y le pregunté a los hermanos que qué veían. Y los hermanos me decían, vemos la esponja. Claro, pues yo les mostraba la esponja. Pero yo apreté la esponja y ¿qué cayó? Los que vinieron, ¿qué cayó? Agua. Traía agua dentro y nadie la veía. ¿Se fija? Nadie veía el agua que venía dentro de la esponja. Eso mismo es la relación de Jesús con Dios. El Hijo de Dios con el Creador. Jesús es la imagen que nosotros tenemos de nuestro Creador. Yo quiero explicarle algo, ¿por qué duerme Jesús? Quiero que lo entienda bien esto, qué pena que algunos hermanitos no vengan a los estudios, porque aquí es donde el discípulo dice, me cuesta explicar los misterios de Dios, dice Pablo. Otro dice, me cuesta explicar las cosas terrenales, cuánto más las celestiales. Cuando Jesús duerme, hermano, es la conexión con la luz. Él es la conexión. Cuando Jesús duerme, cuando ese cable, hermano, quizá usted lo verá que no tiene energía, pero el interruptor lo tiene Dios. Dios, ¿qué dice? El verbo era Dios. El verbo era Dios. ¿Y el verbo qué fue después? La palabra encarnada de Dios. O sea, el Jesús durmiendo, ¿quién es? El mismo Dios. Amén. O sea, Jesús es hombre, cable. Pero el interruptor Dios está ahí para llevar la luz. O sea, cuando Jesús esté durmiendo, da lo mismo. ¿Me entiendes? Da lo mismo, porque el Creador funciona en Jesús. Como esté el cable, funciona igual. Eso es lo que quiero explicarle. Como esté, funciona igual. Ahora existen las etapas, la formación de Dios para nosotros. Por eso voy a hablar del dormir ahora. Porque fíjese primero, vamos a ver la primera. Jesús está haciendo un trabajo. ¿Creen ustedes que la Biblia dice, y lo he leído en la Biblia, yo no sé si usted lo habrá leído, dice que Dios hasta hoy día trabaja? ¿Creen ustedes que Él sigue trabajando hoy día? Ya, hasta hoy día trabaja, funciona, sigue trabajando. Ahora, después del trabajo que hizo Jesús durante la noche, te escogen un tiempo en el cual no va a ser fácil, porque a lo mejor si te hubiese escogido en un tiempo fácil y que todo se te dé como mágico, con mayor razón sigo creyendo en Dios.
creo porque todo funciona bien. No, si a mí Dios me ayuda, Dios aquí, Dios allá, y pucha, glorificamos a Dios por todo lo bueno. Pero ¿quién glorifica a Dios como Habacuc? Por lo malo. ¿Quién glorifica a Dios cuando hay necesidad, cuando hay problemas, cuando hay enfermedades? Cuando hay situaciones, hermano, terribles en la vida de nosotros. ¿Quién glorifica a Dios ahí? Y el llamado a pasar al otro lado es en un tiempo así. O sea, cuando tú llegas al Evangelio, querés ir detrás de Jesús y Jesús te dice, devuélvete, anda a buscar la cruz si querés venir conmigo. O sea, tienes que ir a buscar el problema. La cruz es el problema de seguir a Jesús. Eso es la cruz. Entonces, cuando está durmiendo aquí y le dicen, Señor, ten cuidado que perecemos. Y ahí viene el Señor, se levanta, reprende el viento y dice al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahora viene ese contacto. Primero estamos viendo la desconfianza que se nos produce de nosotros hacia Dios. Porque decimos que amamos a Dios, que creemos en Dios y que somos hijos de Dios. Total, llego a la iglesia y de repente creo que soy evangélico. Si llego a la iglesia, aunque sea una vez al mes, pero llego. Soy evangélica. ¿Ah? Total, llego a la iglesia. ¿Pero de qué sirve llegar a una iglesia? Decir que soy evangélico, que soy cristiano, todo eso. Pero ¿cómo vivo con Dios? ¿Cómo camino con Él? Porque ¿de qué sirve? Les predicó, les habló a toda esta gente, a toda esta multitud que habían estado con Él durante el día. Pero ellos se quedaron a ese lado. Pero Jesús a los que caminaban con Él le digo, vamos al otro lado. ¿Cuánto estamos dispuestos a eso? ¿O vamos a seguir que Jesús nos siga hablando acá nomás? ¿Quiénes se van a atrever a caminar con Jesús, a andar con Jesús? A pasar este Jordán, a pasar este mar, a pasar estas aguas, que a veces no son fáciles. ¿Cuánto nos vamos a atrever a eso? Y dice así, ¿por qué estáis, en el 40, por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis amedrentados? La palabra amedrentado, hermano, significa aterrorizado, asustado. Estaban aterrorizados, asustados. Entonces, a mí, si me hubiese preguntado el Señor, ¿por qué estáis amedrentados? Señores, que vi que te quedaste dormido y este barco se comenzó a negar, se comenzó a llenar de agua, y tú durmiendo como que si nada pasara, como estabais durmiendo en la cabeza del barco, tú estabas durmiendo en la cabeza del barco, Señora, a ti el agua no te iba a llegar, porque en algún minuto si el barco se podía negar, se podía a lo mejor comenzar a salir el agua afuera de anegado, pero a él no le iba a llegar el agua, no se iba a ahogar. Entonces, yo le hubiese dicho, Señor, me asusté mucho, porque tú estabas durmiendo, esto se estaba negando, y veía que tú no despertabas, y más encima estabas durmiendo allá arriba. Entonces, el Señor me pregunta, ¿por qué estás aterrorizado, asustado, Leonardo, de andar en el barco conmigo? Él me contesta de esta forma, y me dice, hey, yo me subí a dormir a la popa, a la cabeza. ¿Saben lo que se producía en los barcos? Es donde estaba la quebradura de dirección. O sea, ¿dónde duerme Jesús? ¿Dónde Él nunca suelta tu vida? En la dirección de Él, la dirección de Dios. Dios nunca va a dejar que tu vida camine a la deriva si confías en Dios. Si Él va a ir a dormir para que tú tomes decisiones, porque cuando Él duerme, tú tomas las decisiones, no Dios. Eso quiere decir que duerme, que Él no se mete en tus opiniones, que Él no se mete en lo que tú digas, en lo que tú haces. Él espera, ¿qué vas a opinar tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Cómo vas a servirle? ¿Estás pensando en lo que Dios te dijo? ¿Vas a hacer lo que Dios te ha hablado? Entonces Dios no se mete, duerme. La palabra dormir no solamente significa cerrar los ojos y dormir físicamente, sino que también significa descansar. Bíblicamente, en las etimologías o en las originales de la Biblia, significa también descansar. Es importante lo que vamos a ver aquí, después en la última palabra en la cita bíblica que le tengo, una sola solamente. Y le dijo, ¿por qué estáis aterrorizados, asustados, amedrentados? Y le dice, ¿cómo? ¿Cómo le dice? ¿No tenéis fe? ¿Por qué usa esa expresión? ¿Cómo? Son palabras mágicas que hay que quedárselas en la cabeza. ¿Sabe por qué le dice cómo? Podía haberle dicho, ¿no tenéis fe? Podía haberle dicho como en signo de pregunta nomás. Se lo hizo como en signo de pregunta y la palabra cómo dice como una exclamación. Como queriendo decir, supongamos le dicen algo al pastor Day. Lo conozco ya hace más de 20 años a él.
Me conoce, sabe cómo pienso, cómo vivo, sabe, conoce mi familia. Hemos compartido muchas cosas íntimas juntos, familiarmente. Entonces de repente que le digan algo a él, si él venga y me diga, oiga pastor, oiga aquí y allá, me dijeron, entonces yo me voy a levantar y le voy a decir, pero ¿cómo, David? ¿Cómo puede ser? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Cómo tú, que me conoces? Por eso el cómo tiene mucho que darle el chip para el otro lado. Porque si hubiese sido gente corriente, gente que recién está conociendo al Señor, yo le hubiese dicho, si David me conociese hace poco tiempo y no creéis en mí, yo te voy a mostrar quién soy yo. Porque todavía me queda que mostrarle. Pero yo dije, ¿pero cómo, David? Tantos años que nos conocemos. ¿Se fija? Entonces, el cómo produce una exclamación en el signo de pregunta. Oiga, todas esas cosas las estudiamos con el Espíritu Santo. Porque todo tiene algo. Como que Jesús se incomoda con ellos. Porque no era gente corriente que le estaba siguiendo. Era gente que se sentía comprometida con él. Que lo conocían, que habían visto la gloria de Dios. Habían visto situaciones muy complicadas con Jesús. Habían visto milagros, prodigios, cosas sobrenaturales. ¿Cómo ustedes pueden caer en esto? Tomen decisiones, saquen el agua con balde, como sean. Pero mientras yo esté durmiendo allá arriba, yo estoy con ustedes y nada les va a pasar. Bendito y alabado sea Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Déseselo al Señor. Porque lo que tenían que haber hecho los discípulos era eso. Lo que tenían que haber hecho los discípulos era eso. ¿Qué tiempo les venía a los discípulos? Sacarse la cabeza del cuerpo, quebrarse las espaldas con baldes, con tarro, con lo que fuera y empezar a sacar el agua y dejar dormir al Señor. Si Él está en el barco. Pero era tiempo del trabajo de ellos. Entonces querían que todo lo hiciera Dios. Déjenlo descansar. Dejen que Jesús repose. Venía de una ardua predicación durante todo un día y multitudes lo habían seguido. Y los había atendido a todos. Entonces ahora, ¿qué quería Jesús? Funcionen ustedes. Yo voy arriba en la popa. Voy en la cabeza del barco. Voy donde se da la dirección. ¿Qué se preocupan? Si quedo dormido, yo soy el cable con el Creador. Él aprieta el interruptor y ustedes están listos. Y yo voy aquí. Por eso Jesús dijo, un poquito me veréis y otro poquito no me veréis. Fíjense, dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿No tenéis fe? Podía haberles dicho, ¿no tenéis fe? Eso no podía leer. Pero ¿cómo le dice? ¿Cómo? ¿Cómo que ustedes que andan conmigo, que me conocen, que saben quién soy? Ustedes son los que vieron los milagros, los prodigios, lo sobrenatural. Y ahora me vienen a decir que me despierte. ¿Acaso no están contentos que yo vaya con ustedes? Como yo vaya no importa, pero yo voy. Es que la prueba, Señor, la lleva hace 15 años ya. Bueno, espérate, faltan 3 más. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo? ¿Cómo? Dice el Señor. Y dice así, entonces temieron, con gran temor, dice la Biblia, ya no a los vientos. ¿A quién? A Jesús. Y se decían el uno al otro, esto es lo que me parece increíble a mí, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No entendían todavía que el Hijo de Dios era Dios mismo. Era la conexión con el Creador, porque el Creador no es hombre. Mire, nosotros estamos aquí en esta iglesia en este minuto, hay muchos que nos están viendo por internet, escuchándonos por radio, pero posiblemente podemos abarcar todo el planeta, posiblemente podemos abarcar toda la nación y somos una célula del Creador. Somos, hermano, a lo mejor, hermano, somos allí, ese átomo chiquitito que está en el brazo del Creador que, mire, yo le voy a decir algo, las células se llaman, el compuesto de nosotros, ¿cierto? Me explicaba un amigo que era profesor de física en la universidad y me decía, mira, me decía, nosotros tenemos células en nuestro cuerpo que nacen, crecen, se estabilizan y mueren. Supongamos yo hago esto, hago así.
En ese segundo, cuando yo golpeé, murieron miles. Aunque haya sido despacito, como usted lo vio, miles de células murieron. Pero en ese segundo volvieron a vivir miles de células. Y ellas nacieron en ese segundo, crecieron en ese segundo, se estabilizaron en ese segundo y murieron. ¿Y esa célula alcanzaría a conocer dónde vivió? Tuve en la mano de esta persona, tuve en el brazo de esta persona. No alcanzó. Un sistema de vida increíble que maneja Dios. Y él me decía, ¿no seremos como una célula nosotros del Creador? A lo mejor nosotros ni siquiera alcanzamos como seres humanos, hermano, a vivir un segundo. A vivir un segundo, porque somos eternos. Estamos hablando como de seres humanos. Y me decía él, ¿en qué parte del Creador? No hablando del Hijo de Dios, del Creador, del que no es hombre. ¿En qué parte del Creador viviremos nosotros? El segundo que vivimos. Ni siquiera alcanzamos a conocer eso. Por eso la Biblia dice que muchas cosas las vamos a conocer después. Porque hay ministerios que no caerían, hermano, en nuestra cabeza. Son demasiado grandes para nosotros. Por eso la conexión, el camino, la conexión. Yo soy el camino, dice el Señor. Nadie va hacia la luz, hacia el Creador, hacia el Padre, si no es por mí, dijo Jesús. ¿Se fija? Pero el chip, el interruptor está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Jesús esté como esté en su vida, siendo Jesús, está el Todopoderoso, hermano. Está el que lo hizo, el que lo confeccionó, el que le da la vida, el que le soluciona todo, el que aclara todo, el que le dijo que lo haría feliz y le daría una vida abundante a través de Jesús. Él lo dijo. Y si Él lo dijo, así es. Voy a leer solamente una cita bíblica, Cantares 1:13. Quiero que vaya al libro de Cantares, capítulo 1, versículo 13. Cantares, capítulo 1, versículo 13. Escuche, mire, me encantó este versículo. Bueno, hay muchas cosas que me encantan de Cantares, la relación que tiene Dios con su mujer, la relación que tiene Dios con su esposa, con su pueblo. El libro de Cantares, hermano, en el capítulo 1, en el versículo 13 dice, mi amado, usted si lee ese capítulo, bueno, si lee Cantares en realidad es algo maravilloso, léalo. La relación Dios y las personas de Él. Dice, mi amado es para mí, ¿qué dice? Un manojito. Mi amado es para mí un manojito. Un manojito, hermano, era como un tesorito delicado, como las personas dicen, humanamente hablando, las personas dicen, como hacer ahora no que hubo un robo en una institución de la tía rica donde se perdieron joyas y cosas valorables. La gente lloraba y se desesperaba, no por el precio de aquellas joyas, sino por el contenido que tenían las joyas. La palabra manojito está como empleada en ese sentido allí. ¿Me entiende? Como ese especial tesoro que dice la Biblia. Mi amado es para mí como un especial tesoro, digamos. De mirra, que reposa ¿dónde? En mis pechos, en mi regazo. ¿Quién lo está diciendo eso? La mujer de Dios, el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo debo tener a Dios yo? Reposado, que Él se sienta también tranquilo. ¿Cómo yo puedo lograr de que Jesús se sienta tranquilo conmigo? De que yo le digo, Señor, mañana voy a orar a las 3 de la mañana y me levanto a las 3 de la mañana a conversar con Él. Que mañana le digo, Señor, vengo a hacer aseo y vengo a hacer aseo, por hermano. Que si yo le digo que vengo a hacer pan amasado, vengo a hacer pan amasado. Que si le digo que me voy a levantar para empezar a servirle y a disponerme, vengo y me levanto y comienzo a servirle y me dispongo. Eso significa que lo tengo en mi regazo, que Él descansa. Busca una mujer, Dios, lo dice ahí el libro de Cantares, por eso léalo. Yo quise leer este versículo nomás, porque me parece increíble el especial tesoro que nosotros tenemos. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Dónde debemos llevarlo para que repose en nuestro regazo, en nuestro pecho? Significa, ¿dónde guarda usted lo más desvalido y amado que usted tiene? ¿Qué es lo que? Una madre.
que es lo más desvalido, que no puede hacer nada por sí mismo. Mire, yo miro, tenían a mi nieta por ahí. Allá está mi nieta. Allá está. Oiga, cómo jugamos con esa chiquitita. Pero la tocamos, yo me cuido cómo tomarla, que no le vaya a doler una costillita, que no se le vaya a pasar algo en una piernecita, porque es tan chiquitita. Entonces, ¿qué hacemos? La llevamos inmediatamente al pecho. ¿Se fija? ¿Qué es lo que hace una madre con una guagua? ¿Dónde la cuida? ¿Dónde la guarda? En su regazo, en su pecho. Porque es algo de cuidado, de proteger, de cuidar. Dios quiere sentir eso de esta mujer. Eso es lo que quiere. Mi amado, dice, es como un manojito. ¿Cómo ama esta mujer a su esposo? Es como un manojito, dice. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué me sacaron la cita? ¿Por qué me sacaron la cita los de televisión? ¿Qué pasó? Mi amado es para mí como un manojito de mirra. Bueno, acuérdense que la mirra era el ungüento, el elemento de perfume que se hacía en aquellos años más caro y más increíble. Amén. Que reposa, dice. Ay, estaba reposando Jesús ahí en la cabeza del barco, por hermano. Que reposa entre mis pechos. Ahí está el timonel de Jesús en su regazo. Si usted realmente, aleluya, dice que va a atravesar al otro lado con Jesús, tiene que disponerse para caminar en la noche con Jesús, para saber que van a venir presiones, que van a levantar las aguas y que el barco en algún minuto se va a querer anegar. Y que Jesús en ese minuto va a decidir descansar, dormir. Ah, pero yo lo voy a mirar dormir al Señor. Bueno, el Señor no está haciendo nada y no quiere ayudarme, no importa, tiro solo, total va ahí. ¿Qué debo hacer yo? ¿Sacarme la cabeza del cuerpo? ¿Agarrar tarritos nomás y empezar a tirar el agua para abajo? Si me faltan fuerzas, oiga, el botón está ahí y el cable reposando. ¿Usted cree que no me está mirando el Creador? El camino, la inyección, la conexión está siempre. No se pierde jamás. Jamás se pierde. Dios decidirá hasta cuándo quiera Él que tú te esfuerces, no Él, tú. Que tú pases la prueba. Él decide. Déjalo. Démosle gracias. Como Abacú. Abacú estaba en la barca que se le estaba hundiendo, que se le estaba negando. No había nada en el campo, nada en la casa, no había que comer, no quedaban animales, no había ni hormiga para que le picaran la lengua, hermano. Pero con todo así, dice él, con todo así alabaré a Jehová, dice. Mire la mentalidad del hombre, oiga. Por eso la mentalidad de nosotros que queremos que Dios sea el empleado de nosotros. Dios me sane, Dios haga esto, Dios haga lo... Oiga, Dios lo que quiere es que seas capaz de atravesar al otro lado con Él. Y comiences a caminar con Él y tomes tus decisiones. Por eso yo no acepto eso de la lástima y que tanta lástima que dan. No, si vamos a tomar decisiones de creer en Jesucristo, tenemos que saber que Él va a hacer cosas por nosotros. Y que si Él está dormido, Él quiere que yo todavía siga sacrificándome. Porque ahora ya comencé a creer en Él. Cambió mi vida, cambió mi posición de forma de vida. Ahora comienzo a creer en Jesús. Y Jesús busca a esta mujer. Esta mujer que lo arrope, que lo abrigue, que lo ponga allí en su pecho, hermano, y que sea lo más importante de su vida. Él busca a esta mujer, pero tú decides, no se te olvide, tú decides de tu vida, tú decides. El que quiera, dice Jesús, el que quiera, Él se pone aquí, estamos todos parados allá, y Jesús nos dice, ¿quién quiere venir conmigo? Y yo digo, yo, toma tu cruz y sígueme. ¿Se fija? La cruz no es una obligación, tú decidiste seguir a Jesús. Él no quiere que nadie le siga sin cruz, pero cuando tú decidiste, tú tuviste que volver a tomar la cruz y seguir a Jesús. Seguir a Jesús es un problema. Cuando tú comienzas a seguir a Jesús, a lo mejor alguien de tu casa no es convertido. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, el trabajo, los problemas, la situación. Es la cruz, pues, hermano. Es la cruz que yo decidí llevar. No, es que ¿sabe qué? Que me queda lejos la micro, que hace mucha calor, que la pega, que... Bueno, entonces, ¿para qué decidiste seguir al Señor? Si nunca haces nada para Dios. Nunca te levantas y le dices, Señor, hoy día hago algo para ti. Siempre estamos ocupados. Entonces, ¿cómo? Si Jesús te dijo que para seguirlo a Él hay que seguirlo con la cruz. Y la cruz es un problema. ¿Cuánto vamos a tomar decisiones? ¿Cuánto le vamos a decir al Señor? Yo quiero levantarme y irme al otro lado contigo, Señor. Allá al otro lado, hermano, se vive bien, ¿eh?
Allá se terminan los problemas, una vez que se atraviesa el mar, por supuesto. Primero hay que atravesar la tempestad con el Señor. Pongámonos en pie.